Pues estamos aquí con una buena amiga, Marian Sardi. ¿Qué tal, Marian? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le Cristóbal. comentaba yo, micrófono cerrado, Marian, que hacía unos pocos de años ya, que veníamos hablando Juan Carlos y yo de echar un ratito aquí de charla contigo, porque es verdad que estamos comentando que hace falta recordar de dónde venimos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, lo que estábamos comentando antes, que el carnaval es una pena que se pierdan lo que son las raíces de donde nos viene, ¿no? Que nos quedamos, parece que nos quedamos últimamente con lo más actual, ¿no? O con lo más reciente, y se va olvidando un poco, se va dejando un poco de lado lo que era de dónde viene esto que tenemos ahora, ¿no? La esencia y la raíz de todo, y la gente que luchó muchísimo porque esto existiera. Pues, claro, es que en la actualidad hay gente que a lo mejor, incluso gente que no es tan joven, que piensa que esto nació por ciencia infusa o que fue fácil, y no fue nada fácil. No, que va, la primera vez que fueron a hablar con el delegado de fiesta o con el alcalde de la época, le dijo que si estaban locos. Al grupito que fue por allí, ¿no? Exacto. Y después le dijeron que dinero, lo que se dice dinero, no había. Que si ustedes lo quieren montar. Y bueno, pues ahí estaba Antonio Arjona trayéndose gente de Rota que él conocía, y se reunía un grupo de gente, el Lebre, el argentino, etcétera, etcétera, y hacían un guiso de papas viudas, que le llamaban ellos. Yo me ría mucho, porque para mí todo eso era nuevo, ¿no? En aquella época, claro. Yo era muy chico, y yo eso de las papas viudas después me lo tuvieron que explicar, ¿no? Y el Calabazo, Rafael el Calabazo, gente que hizo muchísimo, y es una pena, estamos comentando, Marian, y para eso estábamos aquí hoy también, ¿no? Que hay muchísima gente que no se acuerdan de todas las cosas que hizo tu padre, ¿no? Y el cariño que le puso. Pues sí, eso es lo principal, que le puso muchísimo cariño, muchísimo tiempo, que eso, como yo digo, el tiempo es oro, como se suele decir, es una frase hecha, pero es verdad. Él empeñó mucho en lo que fue el resurgimiento del carnaval, ¿no? Él era carnavalero de siempre, como yo digo, por su familia, por afición, y él iba mucho a Cádiz, siempre estaba rodeado de los mismos aficionados, ¿no? Y era uno de los que se empeñó entre otros muchos, la verdad, en volver a que trajeran el carnaval aquí a Chipiona, ¿no? Que eso era... Entonces, en aquella época, como tú dices, era como una locura, ¿no? Aquí Chipiona, el carnaval, aquí no apostaba nadie por el carnaval. Y fíjate tú ahora todo cómo resultó. Hay que tener memoria histórica en este sentido, esa expresión que se utiliza mucho, pues sí, para reconocer que en aquella época, bueno, pues Chipiona vivía del turismo, nosotros estábamos, por así decirlo, mucho más vinculados a Sevilla. Los amarillos terminamos aquí, era el medio de transporte habitual en aquel tiempo, no es como ahora, que hoy en día todo el mundo tiene medio de transporte, claro. Pero lo habitual era la línea de Chipiona con Sevilla, con los amarillos era una línea muy importante, que fue muy determinante para muchas cosas de modernización y de la cultura musical, por ejemplo, ¿no? Que aquí en Chipiona había discotecas muy sonadas, donde venían los americanos de la base de Rota, que tu padre también ese mundo también lo conocía mucho. Sí, señor. Y entonces, pues es verdad que teníamos una vinculación muchísimo especial con Sevilla, pero había ese grupo de aficionados que iban a Cádiz, que hacían esas coplillas que contamos, habíamos hablado aquí con el Barba, con el Mellizo, con Bernardo, en principio de los 70. Esos tanguillos que se cantaban en La Tuna, que tu padre... Mi padre fue miembro de La Tuna, es que él estaba metido en todos los berenjenales, como yo digo. Con Gonzalo Claver, esos tanguillos que luego hemos escuchado en la voz de Rocío Jurado, y que la gente recuerdan tanto, y que después cantó La Chirigota del Mellizo, y que se convirtió pues en un himno no oficial del carnaval de Chipiona, ¿no? Ese tanguillo de chipionero con la música, creo que era del coro Los Claveles. Y bueno, pues toda esa es la memoria histórica que hay que tener. Entonces, quiero decir que no había un caldo de cultivo como para que el carnaval fructificara, y fructificó por el empeño de todas estas personas, ¿no? La verdad que sí, que fue... La coincidencia de que viniera el Chusco por aquí también, que se creara la comparsa, hubiera una afición. Creo también muchísima afición entre lo que es el pueblo, ¿no? El nacimiento de la Peña de la Cruz del Mar, que tu padre estuvo también ahí muy implicado. Sí. Es verdad que cuando se crea el coro, la base es la de La Tuna. Claro, sí, porque el tema, por ejemplo, el tema instrumental y todo lo que era... Era fundamental. Hombre,
guitarra la guitarra es un instrumento más común, pero lo que son laúdes, bandurria, eso era un poquito menos. Entonces el tema de la tuna sí fue más fácil para la hora de formar la orquesta del coro. Ya empezaron a reclutar gente. ¿Tú recuerdas los primeros años del coro? Claro, de Salmedina a la Orilla. Claro, perfectamente, lo recuerdo muy bien. Muy bonito, muy bonito. Yo era pequeña, pero me acuerdo mucho de estar siempre metida en ese mundo y mi padre es que siempre se le metía algo entre manos y ya empezaba a buscar gente, ya como que le contagiaba, digamos. Tenía mucho poder de convicción, ¿no? Sí, mucho, la verdad, mucho. Era muy... le facilitaba mucho. Arrastraba a la gente. Arrastraba mucho a sus ideas. Con la gente, y además la gente lo veía. Y él era muy visionario, digamos. Claro. Tenía como una visión adelantada, digamos, ¿no? Y la visión artística que tenía. Y la verdad que a lo mejor él veía cosas, ya veía como resultados que a los demás les costaba. Entonces le quedaba el trabajo de convencer a los demás, ¿no? Pero bueno, también lo hacía. Antes de llegar al coro, es verdad que tu padre fue el primero que decoró a partir del ayuntamiento, pero supongo que ahí haciéndolo él, le darían los materiales o le ayudarían en algo y tal y cual, pero al final el trabajo era suyo. Claro. Yo recuerdo mucho las galeras, ¿no? Sí, la galera de que te digo una calle. cosa, aquí se han traído muchas decoraciones de carnaval. Pero como el saborcito, nunca mejor dicho, y eso que tenía en las galeras... es que era una cosa muy de aquí, además muy artesanal, totalmente artesanal. No era como, hoy en día, gracias a Dios, hay mucho... ¿Tú llegaste a verlo pintarla? Claro, muchísimo. De hecho, con Luis Mario Parcero y con mi tío Juan Jesús, que eran muy amigos, han estado allí en mi casa, recuerdo, ya antes del carnaval, con el tema de las fiestas del Moscatel, hacían ellos ya sus decorados para los escenarios, para las actuaciones, y luego ya cuando empezó el carnaval metía siempre reclutaba unos cuantos que tenía él allí al mando, como yo digo. Y yo recuerdo perfectamente cuando empezó a hacer los antifaces, las galeras, el submarino tan famoso que hizo de la calle Zaspera, que estaba así en la entrada de la calle Zaspera, como reivindicando el nombre de la calle, ¿no? Porque en aquella época. Como aquí siempre se le ha dicho, los sevillanos le solían decir, con mucho cariño desde luego, la calle Sierpe, pero aquí a los chipioneros pues no... Sí, eso fue muy recurrente en aquella época, y además entendiéndolo en aquel momento, las cosas tenían su gracia, y ya con el paso del tiempo ya se ha ido evolucionando en otro sentido, ¿no? Pero en aquella época, eso es que muchas veces le contamos a gente más joven, ¿no? Que muchas veces para entender los repertorios y la importancia que tienen esos repertorios, a lo mejor hoy tú lo ves y no le ves una calidad especial literaria, pero si tú te pones en el contexto social en el que se vivía, en el que se decía eso, la dificultad que había a lo mejor para poder decirlo o para poder transmitir, o en unos carnavales lo que la gente todavía estaba aprendiendo. Muy verde, digamos, ¿no? Claro, pues tenía muchísima importancia todo eso. Es verdad que tu padre lo vivía todo con muchísima energía. Nosotros lo que queremos saber, queremos que la gente se entere, porque mucha gente joven pasará a lo mejor por la calle y ve calle Juan Ignacio Sarri. Sí. Y mucha gente a lo mejor no sabe ni quién es. Claro. Y es una pena porque es verdad que se le puso a su calle. Hay mucho en el círculo de la cultura, digamos, de aquí de Chipiona, se conoce mucho y es muy querida. Muy valorado. Muy valorado, la verdad. Pero yo echo mucho de menos el tema en las generaciones nuevas, digamos. Hay mucho, hay niños, a mí cuando me viene un niño, un chavalito joven, una niña, hablándome de mi padre y con admiración, me llama como la atención porque digo, mira, lo conoce, ¿no? Pero que eso debería ser un poquito más común, ¿no? Que lo conocieran, que fuera una figura más conocida, más común de aquí de Chipiona, porque la verdad que hizo mucho por la cultura de su pueblo, por las fiestas de su pueblo, la verdad, por Chipiona, llevó siempre... y aportó mucho, es lo que yo digo, aportó mucho a lo que es la fiesta y la cultura de aquí de Chipiona, y la verdad que se echa un poquito de menos lo que es que lo conozcan los nuevos, ¿no? Y si no, eso al final se echa al olvido. Hombre, yo creo que el resumen a lo mejor de la vida de tu padre es la pasión por su tierra, ¿no? Pues sí.
porque es lo que transmitía en su pintura, pero lo que transmitía en el día a día y en los proyectos en los que se embarcaba, ¿no? Siempre tenía su pueblo por delante, siempre se implicaba en todo, en lo que fue, él estaba siempre dispuesto a todo. No era una persona que tenía que ir a buscar, iban a buscarlo y el primero, pero que es que era él el que tenía siempre iniciativa para hacer todo. ¿Por qué no hacemos esto? Y porque cuando a lo mejor aquí ni se planteaban las cosas, por ejemplo, una de las cosas del carnaval o muchas de las cosas, ¿no? O hacer un coro, como tú decías. O lo del coro, cosas. O la agrupación del Indio Luis, que él empezó. Por ejemplo, también. Se empezó antes, pero fue se quedó con ese nombre. Se quedó con el nombre del Indio Luis. La verdad que aportó muchísimo también. Te digo yo, que yo pienso, para mí, una de las imágenes más impresionantes del carnaval de Chipiona es Benito con la agrupación del Indio Luis, que era un indio auténtico, era... bueno, tu padre es que transmitía sus fetiches, ¿no? Artísticos, exacto. ¿No? La zarzuela, el coro La Zarzuela, el coro Comanche, las películas de los indios de las películas. Lo sacó de sus entrañas, porque es que él ha tenido siempre muchísima pasión por el tema de los indígenas americanos, de los indios. Era increíble. Y era... Ese coro en escena era al mínimo detalle. Yo recuerdo de hacer lo que... Bueno, ya en el Indio Luis, que fue, ya te digo, eso fue en el año 86... Cuando no había... Es que, claro, la gente a lo mejor hoy en día, los chavales jóvenes o la gente ya más nueva, ahora mismo en Internet, con Internet tenemos todo al alcance de pulsar un botón y al otro día tenemos aquí las cosas, ¿no? En aquella época era todo muy diferente, porque yo recuerdo cuando empezó, cuando lo del coro del Indio Luis, cuando lo de la agrupación del Indio Luis, ¿cómo hicimos? Porque eso recuerdo yo tenía 12 años en aquella... Pero yo lo recuerdo perfectamente en mi casa y en casa de Lichi también, que se hacían muchas cosas, de tener la casa entera. Mi madre se volvía loca. Mi madre, lo que pasa que también le gustaba mucho el carnaval, claro. Y también estaba... Pero en la casa era una casa de locos. Allí el suelo lleno de pegamento, de los recortes del cuero que nos traían. Recuerdo que se buscó un amigo suyo que era de Ubrique, que trabajaba en unas fábricas de estas de allí de cuero, que hay muchas, y todos los recortes de cuero y todo se los mandaba para acá, pero todo eso, imagínate tú, sin un internet, sin un... teléfono el que teníamos, como yo digo, pero ni móviles, ni... A nadie le entrará a la cabeza ahora que entonces no había impresoras en 3D. Ni una autovía en la que tú encajarte en Cádiz en un momento, ni aquello era muy primitivo, como yo digo. Claro, ¿no? Me contaba Juan Miguel una vez que fueron a por unas zapatillas a Campillo, que yo he tenido que ir recientemente a Campillo y ahora mismo es un paseo... Pero imagínate en aquella época, pues imagínate yo recuerdo cuando en la cabalgata cuando salimos del Indio Luis, que trajeron el hielo seco, lo que es, que hoy en día, eso ya te digo, lo tienes tú a golpe de un clic. Eso era una novedad, eso era decir que nos poníamos así como en un círculo, hace como una brujería, digamos, como un ritual indio, no sé qué, y empezaban con el hielo seco. Aquello fue un boom en aquella época. Y así como eso, muchísimas cosas, ¿no? Que era una cosa muy artesanal, muy artesanal, ¿no? Exacto, muy artesanal, pero que se disfruta. Yo creo que se disfrutaba mucho, claro, porque hacer las cosas con las manos es diferente. Hombre, totalmente. Hoy en día hay otra tecnología y es verdad que hay quien se puede la aprovechar de otra manera también, porque... Mira, ahí tenemos también otra charla pendiente con Diego Díaz para ver cómo han evolucionado también las técnicas dentro especialmente en el mundo de la tresa, de la cabalgata y demás. Y en Chipiona hay gente muy... Pero, Marian, vamos a hablar de ti un poquito. Bueno. Porque tú ahora estás metida en el mundo del maquillaje, pero llegaste también a partir de tu padre. Claro, por supuesto. Si es que todo me ha venido a raíz de lo mismo, porque yo desde pequeña... lo que es no era la caracterización como se ve ahora, ¿no? Como... Pero yo recuerdo de Él era muy especial y lo cuidaba mucho. Sí, por supuesto. Y además yo recuerdo de estar allí en su estudio cuando todavía no había ni carnavales aquí. Ya te estoy hablando de, pues no sé, de finales de los 70, principios de los 80. Recuerdo una vez, siempre me acuerdo porque me hacía muchas cosas así, ¿no? Pero recuerdo una vez que le di un susto a mi madre, que se iba a morir la pobre, porque me cogió, estaba él pintando, yo siempre estaba por allí alrededor. Y me cogió con un poco de plastilina que él tenía allí, plastilina de esta del colegio,
y con la misma pintura de óleo que él tenía, me hizo aquí como en el muslo, como una especie de herida, como una herida, mira. Y se veía tan real que mi madre se llegó hasta marear. Y él siempre estaba haciendo esas cosas. Fíjate tú, no tenía los medios que hay hoy en día. Haciendo experimentos, pruebas. Ni él se dedicaba profesionalmente a eso, ¿no? Pero siempre estaba experimentando, o venían a caracterizar, a que los caracterizaran. Recuerdo siempre el cuarteto que salió de esta gente que iban de Damián y esta gente que iban y el Pollo. Lo diré, de los personajes del TV, o que iban uno de Mortadelo, que iban a de otro. ¿O no se llevaron el premio? En la cabalgata, la primera cabalgata. Yo recuerdo de muy pequeña, porque era de los primeros carnavales, de estar allí caracterizándolo. Yo siempre me ha transmitido mucho el mundillo ese de lo que es el arte en general, ¿no? Pero adaptar carnaval, que es mi pasión. Empiezas a maquillar también. Ya, ¿no? Empiezas a maquillar yo jovencita. Claro, yo con el coro ya iba yo de maquilladora, vamos, de maquilladora. Claro, es que el coro requería unas cuantas manos. Hombre, no, pues claro, yo recuerdo que se venía Merchi, la hija de Cayetano, conmigo, se venía Luisa, la hija de Barba, la mujer de Marco. Sí. Hermana de Fran Patino, que estábamos siempre en la peña, para decir, porque es que nos tragábamos todos los ensayos, lo pasábamos allí. Os recuerdo un día maquillando antes de salir para Cádiz, que además tenía un embrujo especial. Ese momento antes de pillar el autobús y tirar para Cádiz. Echábamos muy buenos ratos allí en la peña, y la verdad que ese mundo de la purpurina y de la caracterización siempre me ha traído a mí mucho. Luego ya estuve yo más metida en tema de la pintura y eso, pero bueno, que siempre a mí me ha gustado mucho el tema de caracterizar. De hecho, yo me hago muchas caracterizaciones que me gustan, no sé, me gusta mucho jugar con ese tema. Un día decidiste formarte. Sí, claro, ya me fui a Cádiz con Sara Romero, que la verdad que es una máquina. Es una institución. La verdad que sí, y a raíz de tema de ver trabajos suyos que hacía, por ejemplo, de los irracionales, a mí me flipó lo que... A partir de ahí ya empecé a conocerla un poquito más, ¿no? Y nada, decidí de irme allí, conocer las nuevas técnicas que usaban, y la verdad que para mí fue como desarrollar un poquito más mi faceta, ¿no? En esta nueva etapa, ¿recuerdas tú cuál fue la primera agrupación que maquillaste? Pues mira, me recuerdo que la primera vez que fuimos al Falla con esta gente, con Sara y con el equipo y eso, estuvimos con una juvenil, pero ya después de ese año, que fue en 2019, estuvimos maquillando a la comparsa de Quique Remolino, la Luz de Cádiz. Sí. La de Germán Rendón, que iban del Mago de Oz, de Oz BBC. Hay una faenita ahí. Pues sí, y luego estuvimos también con los Carníbales y la Gaditanísima. Que, no, fíjate. Ha tocado todos los mejores palos de la baraja. La verdad que para mí fue un año muy, para recordarlo, lo llevo siempre en el corazón. ¿Y después has seguido? Sí, claro, he estado después varios años. El año pasado también estuve ya con la comparsa de Chipiona de los Atlantes. Este año hemos ido con la de La Tregua, de los hermanos Pero ya Gómez. aquí con la responsabilidad tuya. Sí, ya eso por mi cuenta, como yo digo. Ya soy yo la que me dedico yo a hacer lo que es el diseño. Tú lo diseñas todo cero. Y demás, ¿no? El diseño, ya lo que es la ejecución de Este año, por ejemplo, ellos te han dejado libertad para trabajar, pues sí, han aportado ideas. A ver, ellos me aportan siempre lo que es la idea de lo que es el tipo y eso. Pero ya yo... ¿Han confiado en ti? Sí, plenamente, la verdad que sí, que eso para mí es una tranquilidad, porque que te dejen trabajar bajo tu criterio y que luego les guste, pues la verdad que... ¿Y cómo lo planificaste para poder...? Pues, porque sé que ibais algunos maquillados desde aquí y allí se terminaron, por ejemplo, otros. A ver, nosotros desde aquí, claro, porque como allí va un poco a contrarreloj la cosa, ¿no? Para hacerlo un poco más tranquilo y eso, nosotros empezamos aquí por la mañana, yo con otra chica que viene conmigo, Elena, que la verdad que le tengo que agradecer mucho porque me ayuda muchísimo. El año pasado vino ella también, vino Blanca, otra niña también, que hicimos un trabajo muy, la verdad, el año pasado fue un trabajo bastante elaborado porque llevaban prótesis. Lo requería el tipo, claro. Mucho trabajo. Pues nada, aquí empezamos desde por la mañana temprano, van por turno, nos organizamos y vamos como en cadena, digamos, ¿no? Hacemos lo que son las bases
Y ya cuando están todas las bases hechas, pues ya empezamos a dar lo que son los detalles de color y de todo lo que llevamos, todo lo que podamos llevar adelantado antes de irnos para Cádiz, ya luego para ir rematando allí todos los detalles. Eso que siempre hasta última hora se están dando. ¿Tienes más cosas para este año o cabalgata pues o algo? Sí, estoy en cabalgata este año, estoy más tranquila, pero estoy con maquillajes de caracterización así para el tema de la piconera, el pregonero del barrio, que este año es el Fuente. Juan Pedro. Juan Pedro también lo voy a realizar yo. Pues, en fin, muchas cositas así que van saliendo. Tengo también... Se te ve disfrutar cuando lo cuentas. Luego tengo también una comparsa de vejez, que ellos no van al concurso de Cádiz, pero la verdad que están muy, muy reconocidos allí en vejez. Se conoce como la comparsa de Rucho. El Rucho es no sé, los que hayan ido a Vejez, es el chico que hace la ruta de los Marimantas, que hace como un recorrido muy bonito allí en Vejez. La recomiendo al que vaya a Vejez, porque te hace un recorrido muy bonito por todo el casco antiguo, te cuenta una historia así en plan como... dramatizada, ¿no? Sí, como los trovadores antiguos, es muy bonita. Y este chico escribe y hace la música de lleva una comparsa, y yo le he hecho el diseño varios años, y este año hace un par de años le hice el diseño, pero por circunstancias mías de salud no se lo pude hacer, no se lo pude ejecutar. Pero este año estoy implicada hasta el fondo, vamos, estoy haciéndole lo que son todos los complementos, la peluca, todos los complementos que llevaban de un disfraz de época, van como unos oculistas así de la época del barroco, del siglo de las luces. Y la verdad que a mí me gusta mucho todo ese tema de... Marian, ¿evoluciona mucho el mundo del maquillaje? ¿Mucha innovación? Hombre, claro, sí, la verdad. Hay que estar muy al tanto de las nuevas técnicas, ¿no? Muy, muy al día de todo, porque siempre van saliendo productos nuevos que te facilitan, por otro lado, te facilitan mucho lo que es la ejecución del maquillaje, pero ya del tema que teníamos antiguamente, cuando yo iba con el coro y eso, de lo que era la purpurina y las barritas estas de... Sí, además ya hay purpurinas que no se pueden poner, las barritas ¿no? que te dejaban la cara, como yo digo, que te la... Un peligro. No, ya hay muchísimas cosas y la verdad que te facilita mucho y luce de otra forma muy diferente. Bueno, pues nos alegramos de echar este ratito que hay contigo, saber un poco lo que vas haciendo, los proyectos que tienes, y nos encartamos para hacer algo especial sobre tu padre. Sí, porque os recuerdo que dentro de un par de años, en el 2027, se cumplen los 25 años que ya faltó mi padre, que ya falleció. Entonces, la verdad que yo, a quien corresponda, me gustaría implicarlo, ¿no? Digamos, de alguna manera, para que haya... para que esa figura se reconozca, se le dé el valor y la visibilidad que claro, y que sirva también para que todos aprendamos, aprovechemos el espíritu, el legado que él nos dejó. Exacto. Y bueno, con nosotros desde luego puedes contar, porque él era uno más de esta casa, él venía mucho por aquí. Yo recuerdo allí en el estudio poniéndonos música de zarzuela que le gustaba mucho, y la ilusión que tenía él por sacar el coro con aire isleño, el coro canario, porque era fan de los sabandeños. Él era un enamorado de las Islas Canarias también, la verdad. Y de la música de los sabandeños. Lo vivía todo con tantísima pasión que... Oye, y bueno, y lo que quedó allí en la peña, ¿no? Los forillos, que hizo muchos forillos para lo que es para el coro y para comparsa también. De hecho... Cuando él ya, pocos días antes de morir, cuando estaba en el hospital, él se comprometió para un forillo para la comparsa, una comparsa de aquí de Chipiona. De hecho, él no pudo estar personalmente porque estaba allí en el hospital, pero él la estuvo dirigiendo desde allí. Y hasta última hora ya te digo que él estuvo implicado en su pueblo, en su fiesta, en su carnaval. Y la verdad que un artista total. Un personaje bastante... digno de reseñar y de recordar. Y sobre todo lo que volvemos a insistir, la pasión que tenía por su tierra. Y no ha sido Chipiona. Chipiona no tiene tantos artistas, a lo mejor, como se pregona,
ni es necesario. No, pero ha tenido grandes figuras, 4 o 5 grandes figuras, y ahora yo llamo la atención sobre Alfredo Zarazaga, también. sobre esa maravilla que ha hecho, que pues es incomparable, que es incomparable lo que tenemos ahí. Y de verdad que seamos justos la verdad con la gente, porque sobre todo, mira, Julio Ceballos también lo tenía, Alfredo lo tiene, le pasaba a tu padre, Diego Montalbán, es la pasión por la tierra. Por la tierra. Y eso es lo más bonito que se puede decir. Como la ilusión suya siempre era de dejar lo que era su legado y su sello, digamos, aquí en Chipiona. Porque sus cuadros, sus obras se conocen en muchos sitios, pero él tenía ese empeño cada vez que alguien se quedaba con una obra suya era como algo muy, muy especial para él, ¿no? Porque él lo que quería era eso. Oye, y antes, nos queda un poquito de tiempo, en realidad no nos queda, pero nos va a quedar. Pero en realidad nos va a quedar. Es que yo no puedo dejar de hablar de Antonio Martín, la relación de tu padre, que en no demasiado tiempo se hizo una relación muy profunda, casi de hermanos, ¿eh? De verdad que sí. De hecho, Antonio, yo cada vez que hablo con él, siempre tiene a mi padre en la mente, ahora que él pinta, porque es muy aficionado a la pintura también. Siempre me dice que está siempre con mi padre en la mente, él lo quería mucho. Eran 2 personas que se encontraron en un momento de la vida y se apreciaron tantísimo, se quisieron muchísimo, la verdad que vivieron muchísimas... Yo lo tengo a Antonio y a Amparo son como familia, ¿no? Es como una amistad, un vínculo muy especial. Y esa familia que se hace por la vía de los hechos, ¿no? Por el feeling, más por los poros, ¿no? Exacto. Que por otra cosa. Y es verdad que cuando Antonio habla de Juan Ignacio, pues es muy, muy especial. Pues sí. Y incluso, porque fue una época, la de tu padre con Antonio, esa amistad, una época que para Antonio fue también muy fructífera. Antonio también se unió mucho a Rocío Jurado, le escribió muchas cosas, le escribió cosas improvisadas. De hecho, mi padre fue quien los presentó a los dos, los dio a conocer a los dos. Él tenía muchas ganas de conocerla, evidentemente. Y ella, cuando vio aparte de la persona, ¿no? El potencial que había ahí de artístico y literario de este hombre, pues también supo aprovecharlo con el arte que tenía ella, ¿no? Fíjate, esos fandangos que Antonio le escribió en el Tívoli, hablando de su hija, que se lo escribe sobre la marcha. Se lo escribe de camino por la carretera. Sobre la marcha. Y esas son unas cosas muy propias también de tu padre, ¿no? Pues de meterse en la cabeza una cosa. Y de Oye, y me encantaba lo que hacía tu padre, que era muy especial, y además cuando él tenía una idea también era muy cabezón y había que discutir con él muchas veces. Pero era Tauro como la hija. Los libretos del coro, esa contraportada de los libretos, muchas veces iban en la parte interior, en la primera página, donde venían los nombres de todos los del coro con el mote. Con el mote, eso es inolvidable. Es que además él era muy, como dice una amiga mía, era un muy buen párroco, porque los bautizaba a todos. Te veía y de primera ya te sacaba el nombre. Pero que eso era carnaval también. Él, por supuesto, a su manera, hacía carnaval con muchas otras cosas. Él era, como yo digo, el carnaval lo llevaba a todos los aspectos de su vida. Era una forma de vivir que tenía él. Bueno, también es que él lo traía de su padre, ¿no? De la época de los bailes del castillo. Exacto. Y de toda esa época, y de la época, de Miranda de Sardi, que era familia también, fue autor de carnaval. Ahí en la familia vio siempre mucha afición por el carnaval. Lo que pasa es que, claro, hubo una época en la que no estaban prohibidos, ¿no? Pero ellos siempre se buscaban la forma de hacerlo, aunque fuera de forma clandestina. Claro, de alguna manera, pues tenía esa pasión la tenían que desarrollar de alguna forma. Y acababa desembocando en eso. Bueno, pues que se ponga en valor la figura de Juan Ignacio, que siempre será recordado en esta casa. María, muchísimas gracias a vosotros por echar este ratito tan especial en Carnavalísimo. Hemos roto un poco la programación y todo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Venga, yo también, me alegro, gracias.